Primero voy a hacer entonces estas sesiones introductorias y una vez que, digamos, pintemos un panorama general de en este ámbito cómo van las cosas en México y en el mundo, platicamos qué es lo que vamos a ver en el curso. Entonces, un concepto o dos conceptos que son muy importantes en el ámbito de ingeniería sísmica, del diseño sismo resistente, son riesgo y resiliencia. Son dos conceptos que, digamos, si vamos a entrar a diseñar estructuras que resistan sismos, tenemos que entender esos dos conceptos. Entonces, pues vamos a definirlo. El riesgo sísmico dice acá que se refiere al riesgo de daño por sismo a un edificio, un sistema o todo un entorno construido. Puede ser que el riesgo lo refiramos a un edificio individual o, por ejemplo, a una ciudad o incluso a una región. Y de forma sencilla podemos entender al riesgo sísmico como las consecuencias económicas, sociales y ambientales de eventos sísmicos que puedan ocurrir en un ambiente sísmico dado durante un periodo dado de tiempo. Lo importante en esta definición es que cuando tiembla hay consecuencias. Y esas consecuencias pues hacen que las sociedades humanas tengan que pagar un alto costo económico, un alto costo social, un alto costo humano, inclusive un alto costo ambiental. Y entonces, para tratar de mejorar esto, pues tenemos que medir las consecuencias. Pero normalmente estas consecuencias se miden a futuro y no estamos seguros de cuáles van a ser los temblores que van a venir a futuro. No tenemos la capacidad de anticipar cuántos y cuáles son las características de los sismos que van a ocurrir a futuro. Entonces, por eso dice acá que, digamos, puedan ocurrir o no. Y lo que eso implica es que cuando evaluamos las consecuencias, lo hacemos en un marco probabilista. Usamos lo mejor de nuestro conocimiento para a futuro predecir cuáles van a ser esas consecuencias. Y digamos, el riesgo sísmico depende básicamente de tres parámetros. Y vamos pues, a tratar de entender cada uno de estos parámetros y cómo como ingenieros e ingenieras podemos, digamos, solo modificar uno de los tres parámetros. Entonces, el primero es el nivel de exposición. Y lo que me explica este nivel de exposición es cuál es el valor de los bienes sociales que están expuestos a dañarse por sismo. Entonces, por ejemplo, si lo quisiéramos hacer a nivel individual, yo puedo decir, a ver, yo tengo una casa y esa casa cuesta $500,000. Entonces, si tiembla, yo puedo perder $500,000. Pero ¿qué tal si tengo una casa de 200 millones de pesos? Digamos que me ha ido muy bien y entonces mi casa vale 200 millones. Esto si tiembla no voy a perder $500,000, voy a perder 200 millones de pesos. Entonces, mientras más valioso sea lo que está expuesto a sismo, pues mayor va a ser el nivel de pérdida. Y digamos que desde esa perspectiva los ingenieros no podemos hacer nada, porque la sociedad mexicana, como cualquier otra sociedad en el mundo, aspira a crecer y a mejorar. Y en ese crecer, aspirar y a mejorar, cada vez construimos más edificios y cada vez los hacemos mejor, que quiere decir que cada vez son más caros. Cada vez los vestimos con fachadas, con mejores fachadas, y cada vez los equipamos con mejores cosas. Las instalaciones de nuestros edificios modernos son mejor que las de los edificios viejitos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el nivel de exposición va creciendo. Entonces, potencialmente, el nivel de pérdida por sismo podría crecer muy rápidamente y los ingenieros no podemos hacer nada a esto. O sea, la aspiración a mejorar de una sociedad este, de- es legítima y no hay forma de revertir este proceso, esta evolución. Ahora, ¿qué, ¿cuál es el segundo parámetro? Pues es el peligro. Digamos que México es uno de los países más peligrosos en cuanto a fenómenos naturales se refiere. Somos un país que estamos expuestos a todo tipo de fenómenos naturales. Y entonces, para ilustrar, hay una empresa mexicana que se llama Evaluación de Riesgos Naturales y nos explica esta empresa mexicana, por ejemplo, que en el año de 2017
México estuvo expuesto en 40 días, nada más en 40 días, a dos sismotes, o sea, dos terremotos muy intensos. Uno que devastó el sureste mexicano, los estados de Oaxaca y Chiapas, y eso ocurrió el 7 de septiembre del año de 2017. Fue un terremoto muy intenso, con un nivel muy alto en términos de la intensidad que tenía. Luego hubo un segundo terremoto también muy intenso hacia la parte central. Este sí, por ejemplo, lo vivimos en Ciudad de México el 19 de septiembre de 2017 y también hubo muchos daños y muchas pérdidas en Ciudad de México. Bueno, por si no fuera poco que en esos pocos días, en ese mismo mes de septiembre, hubo dos temblores muy excepcionales, excepcionalmente intensos, a la vez el país estaba sujeto al efecto de tres huracanes, el Harvey, el Katia y el Max. Y el Harvey tenía intensidad 4, ¿no? Ahora que nos dicen que el que devastó la zona costera de Acapulco tenía una intensidad de 5 y que ese es el más alto que puede tener, pues en México había en ese momento uno de intensidad 4, que es una intensidad muy alta. Y luego había dos tormentas tropicales, o sea, todo eso en 40 días lo vivimos en 2017 y claro que produjo muchos daños. Pero si uno como ingeniero o ingeniera se preguntara, ¿y yo qué puedo hacer con este parámetro? Pues nada, esto no depende de nosotros, es son parte de la dinámica de la naturaleza, de las fuerzas naturales, y pues esto siempre va a existir en México. Lo acabamos de vivir este año en la zona costera de Acapulco. Siempre vamos a estar sujetos a huracanes muy intensos y a sismos muy intensos. Y entonces dirán, híjole, pues ¿cómo hacemos para reducir las consecuencias de los sismos? Y ahí es donde llegamos al tercer parámetro, que es finalmente donde los ingenieros pueden hacer algo. Porque el tercer parámetro es la vulnerabilidad, definiendo ser vulnerable a un fenómeno natural como a esa propiedad de ser susceptible a sufrir daño y a tener dificultad para recuperarse del mismo. O sea, ser vulnerable quiere decir no solo una cosa mala, quiere decir dos cosas malas. La primera es que nuestras estructuras se dañan fácilmente. Y lo segundo es que una vez que se daña, nos cuesta muchísimo dinero repararlas. Y entonces hay que invertir mucho dinero si queremos volver a ocupar los edificios y si queremos volverlos a usar. Hay unos que ya ni siquiera pudiésemos pensar en que los pudiésemos reparar. Tendríamos que, bueno, ya colapsaron por sí mismos o incluso quedaron tan dañados que nosotros los tenemos que demoler y volverlos a construir. Digamos que finalmente, pues esta es la variable en donde tenemos como ingenieros y ingenieras que reflexionar, porque si realmente quisiésemos limitar las consecuencias de los sismos, tendríamos que controlar el daño que los sismos producen en nuestros edificios. Y controlar el daño quiere decir reducir la vulnerabilidad. O sea, si ser vulnerable quiere decir susceptible a dañarse, si quiere decir dañarse fácilmente, pues controlar el daño quiere decir que deberíamos diseñar estructuras que no se dañaran tan fácilmente. Entonces, pues la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer como comunidad de ingeniería para reducir la vulnerabilidad de los edificios? Y pues claramente hemos entendido que una buena ingeniería y el avance tecnológico pues son las herramientas fundamentales que posee una sociedad humana para reducir la vulnerabilidad física de su entorno construido. Ahora, recientemente se ha introducido el concepto contrario a la vulnerabilidad, que es el de la resiliencia. Entonces, acuérdense que estamos definiendo dos cosas, riesgo y resiliencia. Riesgo, acuérdense que de alguna manera cuantifica las consecuencias de los sismos. La resiliencia es la propiedad que vamos a aportar a las estructuras para reducir esas consecuencias. Entonces, en el ámbito, digamos, de la sismoresistencia, se define la resiliencia como la habilidad de un sistema para minimizar el nivel de daño que sufre. Noten que es lo contrario a la vulnerabilidad. Un sistema vulnerable es susceptible a dañarse fácilmente. Un sistema resiliente es un sistema que tiene la capacidad de no dañarse fácilmente. Que aunque sufra un sismote, la estructura tiene algo que hace que libre el sismo con muy poco daño. Y la segunda cosa que debe cumplir una estructura resiliente es que sea fácilmente reparable.
Si por cualquier cosa mi estructura llegara a dañarse, tendríamos que repararla rápidamente. Entonces, hoy en día, cuando diseñamos estructuras sismoresistentes, tenemos que pensar cómo diseñarlas para que no se dañen fácilmente, pero también tenemos que pensar y qué tendríamos que hacer para que en su caso fuesen muy fácilmente reparables. De tal manera que aunque sea un sismote, nosotros podamos ocupar y usar el edificio, o sea, que el edificio funcione como funcionaba antes del sismo, en el tiempo más corto posible. Entonces, recientemente estamos diciendo que limitar las consecuencias de los sismos implica controlar daño. Eso es lo mismo que decíamos desde siempre. Pero antes decíamos que había que reducir resiliencia, ahora decimos que hay que aportar resiliencia. A ver, apenas vamos empezando el curso y esto lo vamos a aprender durante este curso. Pero, ¿cómo creen si usáramos hoy la norma para diseño por sismo y diseñáramos un muy buen edificio que cumpla totalmente la norma? Y vamos a decir que ocurre un sismo de muy alta intensidad. ¿Cómo creen que le iría al edificio? ¿Creen que se dañe poco, regular o mucho? Está bien diseñado con norma. Y a pesar de que está bien diseñado conforme a la norma, vamos a decir que ocurre un sismo muy intenso. ¿Cómo creen que quedará el sistema estructural? ¿Con muy poco daño? ¿Con daño regular o con mucho daño? ¿Con poco? A ver, poco, regular, ¿alguna otra opinión? O sea, la aspiración, incluso ustedes como ingenieros, es que sea poco. Bueno, y si les digo que vamos a aprender que es mucho, ¿qué dirían? ¿Que está bien lo que hacemos? Bueno, eso sería lo ideal, pero no lo hacemos. Hacemos que diseñamos la estructura para que se dañe, pero que se dañe toda. Y entonces luego va a ser muy difícil repararla. Bueno, fíjense que hay este artículo que se publicó en Estados Unidos y los investigadores le explicaron a la gente, oiga, ¿sabe qué pasa con las normas de diseño por sismo? La americana, todas. Que si tiembla muy fuerte, sus edificios se va a dañar. Y a veces va a quedar tan dañado que incluso a lo mejor se puede llegar hasta demoler, a pesar de que está bien diseñado conforme a la norma. ¿Usted qué le parece? ¿Le parece bien o le parece mal? Porque nadie sabe esto, ¿no? Cuando ustedes ahorran toda la vida y por fin, imagínense que alcanzan a juntar dinero para dar un enganche y comprar un departamento. Pues ahí está toda la inversión de su vida. Y ustedes serían como cualquier otra persona, como cualquier otra familia mexicana, pues aspirarían a tener estabilidad, darle estabilidad a su familia, crear un patrimonio para su familia, y entonces finalmente podrían comprar un departamento. Y si se daña, no es culpa de nadie, porque la norma está pensada para que se dañen los edificios. Si se daña su edificio durante el sismo, así estaba diseñado. Entonces, pues habrá quienes tengan asegurado su edificio y recuperen el dinero que invirtieron, pero hay mucha gente que no tiene asegurado su edificio y no hay forma de, como clientes, digamos, si yo voy a comprar un departamento, lo menos que me van a decir es si el departamento está diseñado para dañarse o no. Y poco a poco en México hemos ido creando nuestro propio entendimiento, nuestras propias formas de hacer posible que los edificios no se dañen, pero sigamos diseñando la gran mayoría de los edificios para que se dañen. Entonces, hagan de cuenta que informáramos a mucha gente, muchos mexicanos, y les dijéramos eso. Y les dijéramos, bueno, ya sabes que los edificios se diseñan para dañarse. Entonces, ahora que lo sabes, dime cuál sería tu preferencia. Entonces, aquí hay un 20% que dijo, pues no lo sé. A ver, para que salga mejor el video, me voy a sentar y voy a marcar con el cursor. Entonces, 20% de la gente dijo, no, pues no sé, yo no tengo opinión de qué debería decir la norma. Pero otro como 20% dijo, no, pues yo creo que los edificios debían quedar funcionales después de los sismos. ¿Qué quiere decir? Que pasó el sismo, pero el edificio debería poderse usar tal y cual se usaba antes del sismo. Estamos hablando de un sismo muy, muy intenso. 40% dijo, bueno,
A lo mejor que no funcionen, pero que yo pueda ocupar el edificio con seguridad inmediatamente después del sismo. O sea, a lo mejor se dañó algo que no tiene que ver con la estructura está segura, pero a lo mejor se dañaron algunos, se rompieron algunos vidrios, se cayeron algunas luces, se rajaron algunos muros, pero aunque hay algo dañado, el sistema estructural no le pasó mucho, de tal manera que yo puedo ocupar con seguridad el edificio después del sismo. Y solo 20% dijo que estaba bien que siguiéramos diseñando para seguridad de vida. Digamos que si hoy en día diseñáramos edificios, dejaríamos que se dañaran a cambio de salvarle la vida a los ocupantes. Ahora, claramente si el edificio queda funcional o en ocupación inmediata, también satisface seguridad de vida. Pero si satisface seguridad de vida, no satisface funcional y ocupable. Ahora, vamos a quitar a estos 20 personas que no contestaron. Nos queda el 80%. Bueno, de las que contestaron, tres por cada una, decían, no, pues es que los edificios no deberían dañarse cuando tiemble tan fuerte. No importa que tiemble muy fuerte, nuestros edificios deberían dañarse muy poco. O sea, si a la gente se le pregunta, la gente no haría lo que hace nuestra norma. Y ya platicaremos un poquito de nuestra norma, pero ¿por qué la norma sacrifica el edificio a cambio de salvarnos la vida, vamos a decir? Porque esa es la filosofía que hoy en día está en la norma. Eh, lo podemos pensar y una comparación que se ha hecho mucho en este caso es el de un coche. Imagínense que van en un coche que va muy rápido y chocan derechito contra un muro. ¿Cómo creen que les va a ir mejor? Si el coche se hace chicharrón en el proceso del choque, o si el choque es el coche es tan sólido que choca, le pega, pero conserva perfectamente la forma del coche. O sea, no se puede diseñar un coche para que no se dañe. Pero vamos a suponer dos condiciones muy extremas. Entonces, pues aquí sí voy a tener que hacer una figura. Entonces, imagínense, venimos con un coche de frente a toda velocidad y ese coche se va a estrellar contra un muro. ¿Cómo creen que le vaya a ir? ¿Cómo creen que le vaya a tocar a los ocupantes? ¿Que el coche se haga chicharrón o que el coche conserve íntegramente su forma? Sí, porque el que se hace chicharrón es como si llevásemos aquí un gran resorte y cuando golpea el coche con el coche se aminora el golpe. Se destruye el coche, pero a la persona no le llega el golpe directo. Pero ¿qué pasaría si el coche no tuviese capacidad de deformarse? Pues todo el golpe, el coche se lo transmite del mundo directo. Igualito que como el paciente, el coche con el muro, ese golpe le Entonces, lo que hemos visto es que necesitamos como colchón, algo que aminore el golpe que le llega del accidente a la persona. Y la forma en que antes concebíamos que eso tenía que suceder, pues era así como el coche se daña y se pierde, así que el edificio se daña y se pierde, que todo el edificio se hace posible de que se haga. Pero cada vez hemos aprendido, no discutiendo a lo largo de esta clase, que eso no es necesario. Podemos equipar la estructura con una serie de fusibles que sean fácilmente reemplazables, que podemos dar una seguridad sin precedentes. Pero que creen que eso no se estudia hasta el posgrado. Entonces, en este curso vamos a aprender a diseñar estructuras convencionales, las que sí se dañan, pero no vamos a dejar de mencionar todos los avances que hemos hecho en México y en el mundo en esta dirección. Bueno, pero y si le preguntan a la gente, oye, si tú vas a tener este mejor comportamiento de tus estructuras, van a salir más caras. No necesariamente, pero eso fue lo que se le preguntó a la gente. Imagínate que tú quieres esto. Tú ya dijiste que no quieres que tu edificio se dañe. Entonces, eso te va a costar. ¿Estarías dispuesto? Esto es una encuesta en Estados Unidos. Y la gente dijo, sí, sí estaría dispuesta a pagar. Y entonces diferente gente dijo, cuando yo pague mi mensualidad del DEPA, mi hipoteca, yo pondría un poquito más si es que yo supiese que el diseño en donde yo vivo está mejor hecho. Ahora, hay una cosa que es impresionante, y siendo la UAM una universidad humanista,
no podemos dejar de mencionar. Noten que en esa gráfica dice net benefit. Lo que eso quiere decir es un beneficio neto. Cuando se habla de algo que es neto es la diferencia. Bueno, en el lenguaje la neta es la verdad, pero no. En lenguaje financiero, si algo es neto es la diferencia entre los beneficios y el costo. Entonces, si yo en el mundo tengo que invertir algo, yo tengo que pensar si ese dinero que yo invierto me va a producir un beneficio. Si ese beneficio es mayor de lo que yo invertí, se habla de un beneficio neto. Entonces, noten que en Estados Unidos el diseñar mejores edificios sismoresistentes tendría un beneficio neto muy alto, de muchísimo dinero. Pero entonces, ahí está entre quién se reparte el beneficio. Y están distintos fenómenos naturales. Este que está aquí en negro es huracán y este sismo. Y aquí hay otros, digamos, otros fenómenos naturales, pero pues nosotros nos vamos a concentrar en las barras rojas, que son las segundas. ¿Por qué? Pues porque ese es el curso que nos tocó. Y entonces, quién sabe, no sé si ven que estos no se benefician tanto, ¿no? La barrita de estos no es muy alta, quiere decir que no se benefician mucho. ¿Saben lo que es un lender? ¿Qué quiere decir eso? Es el que presta el dinero. Cuando alguien va a construir edificios, por ejemplo, muy grandes, o va a construir muchos edificios o muchas casas para venderlas, muchas veces uno no tiene el dinero para hacer eso, tiene que pedir prestado. Bueno, pues esos son los que prestan, digamos, serían los grandes banqueros. ¿Cómo ven? ¿Estos se benefician mucho de que construyamos mejor? Pues no mucho. A ellos siempre, el que presta dinero nunca lo pierde. Aunque se caigan los edificios después por un temblor, el que presta dinero siempre va a recuperar su inversión. Ahora, estos son los developers. ¿Alguien sabe lo que quiere decir developer? Es el desarrollador, es el que pide el dinero prestado. Este le pide prestado al banco, este va a desarrollar y va a construir, va a contratar a todos los que están involucrados, va a construir los edificios y él los va a vender. Él, cuando se vendan, él va a hacer su negocio, él es el desarrollador. ¿Cómo ven? ¿Este desarrollador se va a ver muy beneficiado? Tampoco. Ahora vean qué cosas tan interesantes. Que es el title holder, es el que compra el edificio. ¿Están de acuerdo que no todos los que vivimos en departamentos somos dueños de nuestro departamento? Muchos pagan renta. Entonces, estos son los dueños de las construcciones, los dueños de los departamentos, los dueños de las casas. Y noten que estos se benefician un poquito más, pero estamos hablando de la segunda barrita, ¿eh? No sé si ven que no es tan grande. Y entonces, si ven, aquí hay una barrita que es enorme. Estos son los que verdaderamente se benefician de que todos hagamos un mejor diseño sísmico. ¿Y quiénes creen que sean esos? ¿Cómo? Los ocupantes. ¿Se van a, se van a beneficiar los grandes financieros, los que financian las cosas? No, mucho. ¿Se van a beneficiar mucho los que construyen y venden? Tampoco. ¿Se van a beneficiar mucho los dueños de los departamentos? No tanto. Son los ocupantes los que verdaderamente se van a beneficiar. Y dirán, bueno, pero, pues, ¿y esto qué tiene? Pues, cuando se escribe una norma por sismo, ¿saben quiénes tienen opiniones muy importantes y a quienes se escuchan mucho? Por ejemplo, las autoridades de Ciudad de México, ¿de quiénes van a escuchar las opiniones? Pues de estos banqueros, de estos desarrolladores, de estos dueños. ¿Y saben de quién nunca escuchan nada? De los ocupantes. Porque, pues, como que casi siempre esos ocupantes, este, su voz, pues, en la política y en la forma de hacer cosas en la vida real, en México no se le escucha mucho. Y resulta que mientras menos recursos tenga ese ocupante, mucho peor le va durante el sismo. Porque si este ocupante más o menos tiene dinero, bueno, pues ya se lastimó mucho el edificio donde vivía o la casa donde vivía, pero
pues tiene recursos para rehacer su vida. Pero hay mucha gente que no tiene recursos para rehacer su vida y esa es la gente que menos recursos tiene. Y entonces, pues curiosamente aquí hay una cosa muy rara porque hay una enorme motivación por hacer mejor las cosas, pero la gente que tiene más peso, cuya opinión tiene más peso en la opinión pública, no tienen el más mínimo interés en mejorar las cosas. Y la pregunta que nos hemos estado haciendo recientemente en México es, pues, ¿quién habla por la sociedad? ¿Quién habla por los intereses y bienestar de los ciudadanos de a pie? Nadie, nadie habla por ellos, nadie defiende los intereses y son los que verdaderamente se ven lastimados cuando tiemblan. Y entonces, pues ha habido una reflexión en México de quién debería hablar por los ciudadanos. Y pues, ¿quién creen que pudiese posiblemente hablar por los ciudadanos? No, no es una cosa muy común en México, ¿no? ¿Los políticos creen? Nada. Pues somos los ingenieros a través de escribir mejores normas, exigiendo que nuestras normas por sismo cada vez sean más estrictas y sean mejores, los que podemos velar por los ciudadanos. Y se está dando un momento bien interesante porque este año de 2023 salió la nueva norma por sismo y es muy estricta en ciertas cosas. Y pues, ¿quién creen que protestó al gobierno de la ciudad? Pues los desarrolladores pusieron protestas enormes, como que la quisieron echar para atrás. Y ya han logrado echar normas para atrás los desarrolladores. Esa es política verdadera, es el país en el que vivimos, pero esta vez no pudieron. Digamos que las autoridades de Ciudad de México, después de escuchar al grupo que redactó esta norma de sismo, quedó convencido de que la norma por sismo, las exigencias que tenía, pues eran en beneficio de esos ciudadanos por los cuales nadie habla. Entonces, por primera vez la norma está muy pensada en reducir el daño de los sismos a los edificios que se construyan con ella y, y pues por lo pronto no logró pasar toda esta presión inicial por parte de los desarrolladores. Pero bueno, entonces exactamente qué implica el tiempo más corto posible. ¿Se acuerdan a qué se refiere ese tiempo más corto posible? Es queremos ocupar y volver a usar que el edificio funcione como estaba antes del sismo en el tiempo más corto posible. Entonces, lo que hemos aprendido poco a poco es que quien diga quién es el tiempo más corto posible, no debemos ser los ingenieros, son los que usan, los ocupantes del entorno construido son los que tienen que entender a través de que se tienen que tener suficiente información para que ellos digan, después de un sismo muy intenso, cuánto tiempo tiene que tardar entre que tembló y logran ocupar su edificio y usarlo otra vez. Y antes los ingenieros decíamos que la resiliencia solo se le podía dar a estructuras muy especiales como los hospitales y los aeropuertos. Y cada vez estamos entendiendo mejor que eso no es así, que podemos aportar altos niveles de resiliencia a cualquier sistema estructural a un costo muy competitivo. Entonces, pues cada vez nos damos cuenta que el uso del conocimiento técnico lo tenemos que empatar con las necesidades sociales, que el ingeniero no puede desarrollar un diseño sísmico si no entiende qué es la expectativa que las personas tienen para el edificio que se va a construir. Entonces, en términos de definición, entendemos a la ingeniería sísmica como la rama de la ingeniería dedicada a la mitigación del riesgo sísmico, a la reducción de las consecuencias de los sismos. Dice que en este sentido involucra la solución, prevención de los problemas causados por sismo con alto potencial destructivo. Estas soluciones deben considerar el largo plazo y por ende requieren de la planeación, diseño, construcción y administración de estructuras e instalaciones sismorresistentes. Noten esta parte, la planeación es muy importante, porque siempre que construyamos algo tenemos que pensar en el largo plazo. Y en México a veces somos cortoplacistas, pero cada vez que construyamos algo tenemos que pensar cómo le va a ir a esa estructura a largo plazo.
Noten que hay una palabra aquí clave que es prevención. Mucho de lo que se puede hacer para reducir las consecuencias de los sismos no es ya que ocurrió el sismo. Podemos hacer un montón de cosas antes de que ocurran los sismos que nos vaya teniendo mejor preparados para lo que viene. Yo les pregunto, ¿creen que si se hubiera hecho otro nivel de ingeniería en los edificios de Acapulco, se hubiesen dañado igual? No. Hay grandes deficiencias y además, digamos, todos sabíamos que si no hacíamos una mejor ingeniería de acabados, porque también los acabados se diseñan, todos sabíamos que eso era, nada más estábamos esperando el momento en que eso iba a suceder. Nadie imaginaba que iba a haber un huracán de nivel 5 en Acapulco. No había expectativas de que eso fuese posible. Pero sabíamos que los acabados no estaban bien diseñados y sabíamos que si un huracán les pegaba esos acabados, iba a haber ese nivel de destrucción. Pero, ¿por qué si lo sabíamos los ingenieros y se lo decíamos a los dueños? ¿Por qué no se hizo una buena ingeniería? Pues porque cuesta más. Y si uno no piensa en el largo plazo, si uno solo piensa en el corto plazo y cuánto me va a costar, y si no, si como desarrollador yo voy a construir esos edificios y luego los voy a vender y no me voy a beneficiar de hacer un mejor diseño de los acabados, no están todos los alicientes para que se hagan las cosas de una forma diferente. Entonces, ¿cuál es la única forma en que se obligue a un buen diseño de acabados? Que la nueva norma para diseño eólico de los edificios de Acapulco claramente indique requisitos mucho más estrictos para esos acabados, para que no sea opción de un desarrollador, sino sea una obligación legal hacer ese nivel de diseño. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de este curso? Pues conceptualizar, diseñar y construir obras en zonas de actividad sísmica que satisfagan con seguridad las expectativas de la sociedad humana que las ocupa. Y noten que estas expectativas no son muy conocidas. Cuando alguien, cuando alguien compraba uno de los departamentos de Acapulco, pues no tenía expectativas en cuanto a qué seguridad debería tener sus acabados, qué seguridad tenía que tener su edificio. Pues, ¿qué compra uno cuando compra un departamento así en Acapulco? Pues quizás la vista, quizás los acabados, pero no porque sean seguros, sino porque se vean bien. Hay muchas cosas que no están en la mente de nosotros cuando compramos o cuando construimos edificios en zonas de alto peligro natural, como puede ser un sismo o un huracán. Entonces, aquí apenas vamos como creciendo, porque la sociedad no tiene expectativas o no sabe qué pedir, pero a poco, lo que se está tratando de hacer es, mediante informar de todo esto a la sociedad, que la sociedad ahora sí sea exigente a la hora de cuando le venden algo, pues que pueda revisar que ese algo satisfaga sus expectativas, incluso de seguridad. Ahora, una estructura que se diseña para satisfacer esas expectativas, pues tiene que satisfacer la normatividad aplicable. Eso es lo que estamos viendo los ingenieros mexicanos como la mejor forma para reducir las consecuencias de los sismos y los huracanes, hacer normas más estrictas. A la larga, pensamos que lo mejor es que las personas lo exigieran, que las personas estando educadas de lo que están comprando, exigieran a su vendedor que la estructura tuviese ciertos niveles de seguridad. Pero en lo que eso sucede, las normas mexicanas se están haciendo más estrictas para dar esa mayor seguridad. También pues hay que satisfacer los propósitos especificados por el dueño o el cliente, satisfacer las necesidades arquitectónicas y estéticas del proyecto, tiene que ser viable tanto técnica como económicamente, ser durable y ser sustentable. Hace poquito tiempo no nos dábamos cuenta de que las estructuras tenían que ser durables y sustentables, pero poco a poco, en años recientes, y pues ya ustedes también saben cómo
cómo el entorno natural del planeta se está desgastando y que tenemos que empezar a ser mucho más cuidadosos con él, pues ahora cada vez que diseñamos edificios, entendemos que tienen que ser, no solo tener las condiciones de seguridad, satisfacer las condiciones de operación, estéticas, etcétera, etcétera, sino también cada vez más entendemos que tienen que ser durables y sustentables. Entonces, pues poco a poco vamos a hacer más cursos diferentes para ir explicando eso. Quizás más adelante hay un área de concentración que explique todo eso un poquito mejor, pero digamos como ingenieros estructurales no vamos a atender en este curso específicamente ni el 5 ni el 6. Bueno, en términos de antecedentes, fíjense que es mucho más difícil diseñar un edificio en una zona donde tiembla que en una zona donde no tiembla. Vamos a decir que yo tuviese dos edificios igualitos. ¿A qué me refiero? Que tengan el mismo número de pisos, tengan el mismo número de crujías en ambas direcciones del sistema estructural, o sea, el mismo número de columnas, el mismo sembrado. ¿Qué quiere decir? Que las columnas están en los dos edificios exactamente en la misma ubicación. Y uno lo vamos a diseñar en Acapulco, donde o en Ciudad de México, donde hay sismos muy intensos, y el otro lo vamos a diseñar en alguna zona de México donde no tiemble. Ese es algo de lo que vamos a ver más adelante, pero ¿dónde creen en México que no tiemble, pero nada? Así que no nos preocupa mucho el sismo. En Yucatán, bueno, ok. En Mérida, entonces vamos a decir uno en Guerrero y uno en Mérida. Uno en Acapulco y uno en Mérida. Pues las vigas y las columnas del edificio que yo diseño en Acapulco pues, tienen que ser mucho más grandes. O sea, las vigas del edificio en Mérida pueden ser bien chiquititas y las columnas en el edificio en Mérida pueden ser bien chiquititas, pero las de Acapulco van a tener que ser enormes. ¿Y saben por qué las vigas y las columnas del edificio en Acapulco tienen que ser mucho más grandes? Porque tienen que resistir sismo. Y además, no solo el edificio va a salir mucho más pesado, sino que el edificio en Mérida, lo más probable es que nunca le pase nada. O sea, es un edificio con poco material estructural y ese material estructural no está en riesgo. Pero el de Acapulco, en cualquier momento tiembla y en cualquier momento se daña el edificio y a lo mejor todo termina en que eh, tengamos que demoler. Pero cuando el edificio se pierde, pues no solo se pierde el edificio, se pierde todo lo que está adentro, toda la parte no estructural, todos los muros divisorios, todos los elementos arquitectónicos, todas las instalaciones, todos los muebles. Todo se pierde si el edificio se daña mucho. Ya no hay forma de recuperar prácticamente nada. Y eso, digamos, en la parte eólica o de huracán, pero es muy notorio que eso pasó en Acapulco. Ya hay cosas que ya no se pueden rescatar. Entonces, nos salen edificios muy robustos, tenemos que invertir muchos recursos naturales, pero además se pueden perder todos esos recursos naturales cuando los edificios se dañan. Y la pregunta es, ¿por qué se llegan a perder todos los recursos que invertimos en una estructura sismo resistente? Y la respuesta es porque se daña. Y entonces tenemos que entender por qué se dañan las cosas. Hemos hecho un esfuerzo muy fuerte para entender por qué se dañan las cosas. Y ha salido algo que ha sido al inicio un poquito sorpresivo, pero poco a poco hemos ido ya aceptando este conocimiento y ya dándolo por un hecho. Entonces, esta es una gráfica que aquí está la deformación y aquí está la resistencia que desarrolla este muro. ¿De dónde sacamos esta gráfica? Pues en este caso del laboratorio. Construimos un muro que se parezca lo más posible a un muro de los que usamos en nuestros edificios. Y lo empujamos lateralmente, lo deformamos lateralmente. ¿Por qué? Porque la acción más difícil la acción que más nos cuesta controlar durante un sismo es la componente horizontal del sismo. No quiere decir que no haya componentes verticales, el sismo también se mueve verticalmente, pero esa no daña tanto, no nos cuesta tanto controlar el daño. La que nos rompe la cabeza y la que tira los edificios es la componente horizontal. ¿Y se acuerdan de su curso de diseño estructural? ¿Cómo representaban la acción sísmica
sobre un edificio. ¿Qué tenían que hacer para representar la acción sísmica? ¿Quién se acuerda? Tenían que calcular una serie de fuerzas. ¿Cómo eran esas fuerzas? ¿Ya llevaron diseño estructural o no? ¿Hace cuánto? No, tuvieron que haberlo llevado. Este, ¿Cómo representan la acción de un sismo sobre una estructura? Son fuerzas horizontales. Cuando la fuerza es vertical, ¿se acuerdan que sacan fuerzas verticales? Perdón, cuando la fuerza es gravitacional, sacan fuerzas verticales. La acción de un sismo la representan como una serie de fuerzas laterales. Por ejemplo, en realidad no hay nadie que llegue y le ponga una fuerza a la estructura. Si yo muevo mi mano como si fuese un movimiento del terreno, este borrador se puede caer, ¿están de acuerdo? Pero, a ver, ahí va. ¿Sí vieron que se cayó? Es como si yo lo hubiera empujado lateralmente, no sé si lo ven. La acción del sismo, la componente horizontal del sismo, es como el equivalente. Yo podría simular esta acción sencillamente poniendo esto y poniendo una fuerza lateral. Ya vamos a tratar de entender a lo largo de este curso de dónde vienen estas fuerzas, pero ¿por qué se producen esas fuerzas? ¿Hay algo en este borrador? Si ese algo no existiera, esto no pasaría. ¿Qué propiedad tiene este borrador? ¿Qué hace? Que cuando yo muevo mi mano horizontalmente, ¿qué tiene? No, es la inercia, tiene masa. Si el borrador no tuviese masa, esto no pasaría. ¿Se acuerdan qué es la fuerza de inercia? Es, es una fuerza que trata de hacer que la masa se quede como está. No sé si ven que cuando yo muevo mi mano, la masa se quiere quedar donde está, pero yo estoy moviendo la mano hacia un lado. Yo estoy moviendo la mano y como la masa se quiere quedar donde está, eso es lo que hace que se dé esta fuerza lateral. Pero bueno, el punto es que aquí vamos poniéndole fuerza lateral a este muro y cada vez hacemos que la fuerza lateral se vuelva más y más grande. Y entonces pues vamos deformando lateralmente al muro. Para cada deformación lateral que imponemos en el laboratorio en el muro, vamos midiendo qué tanto está resistiendo el muro, también en dirección lateral. Entonces, ¿qué es lo que ven? Conforme esta deformación lateral se va incrementando, ¿qué le va pasando al muro? Se va dañando cada vez más. Lo que hemos visto es que lo que daña nuestros elementos estructurales es la deformación. ¿Qué pasa si lo deformo poquito? Si el sismo, bueno, no yo, si el sismo no alcanza a deformar mucho a la estructura lateralmente, se deforma poco y ¿qué le pasa? ¿Se daña mucho o se daña poco? Se daña poco. Pero si el sismo tiene capacidad de deformar muchísimo el sistema estructural, lo va dañando cada vez más y conforme más lo deforma, cada vez más lo daña. Y eso es lo que hace que sea muy difícil diseñar las estructuras contra sismo. A ver, por ejemplo, si yo deformo muy poquito mis lentes, ¿se dañan? No sé si ven que si los suelto regresan a su posición original. No le pasó nada siempre. Ojo que los estoy deformando de lado. Pero ¿y qué pasa si los deformo cada vez más? Va a llegar un momento en que cada vez se va a dañar más hasta que se rompa. No sé si ven que en cualquier ejemplo que hagamos, si yo tomo un palito de madera y lo deformo un poco, voy a ver que no se daña. Pero conforme lo más lo vaya deformando y deformando y deformando, están de acuerdo que va a llegar un momento en que se va a dañar hasta que lo rompa. Pues exactamente es lo mismo que le pasa a nuestras estructuras. Mientras más se deforman, más se dañan. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer si queremos controlar el daño por sí? ¿Qué capacidad tendrían que tener las estructuras para que no se dañen tanto? Darles una capacidad de que se deformen poco. Eso es lo que hemos aprendido con el tiempo. Entonces, controlar el daño por sismo implica reducir las consecuencias de los sismos y por ende la posibilidad de satisfacer las cada vez más complejas necesidades y expectativas que surgen en la construcción de obras de ingeniería civil.
Solo en el entendimiento cabal de estas necesidades, de las necesidades de las personas, permitirá al ingeniero o a la ingeniera estructural desarrollar su labor profesional de una manera satisfactoria. Entonces, sabemos que ya entendiendo que las estructuras se dañan porque se deforman lateralmente, sabemos que tenemos que evitar este tipo de daño, pero no sé si ven que se dañó, no se dañó la estructura. Aquí sí se dañó la estructura, ¿están de acuerdo? Pero hay que creen que no se dañó la estructura. Estamos en las instalaciones de un hospital y aunque no se dañó la estructura, esta parte del hospital no se pudo ocupar después del sismo. Digamos, hubo un sismote, había muchas gentes lastimadas y entonces, ¿qué es lo que queremos después de un sismo? Pues contar con buenos hospitales. No sé si ven que en Acapulco luego se llenaron demasiado los hospitales y no pudieron atender a todos. Pues cuando necesitamos más que nunca los hospitales, pues en momentos de crisis y un sismo es un momento de crisis. Esto que está aquí, ¿qué es? ¿Quién me dice este tubo que está aquí? ¿Por qué a los edificios les ponemos esos tubos? ¿O qué tipo de instalaciones? ¿Para qué sirve esa instalación en específico? Es un tubo que trae mucha agua. ¿Para qué será eso? Es contra incendios. En este caso, este se llama un sprinkler y cuando hay un incendio, hay algo que se activa y esto tira agua como si fuese como un rociador. ¿Qué creen que pasó? Que en el temblor se dañaron los tubos y al dañarse los tubos, pues se salió todo el agua. Y esto estaba en el ala de emergencia del hospital. ¿Y qué creen que pasó con el ala de emergencia del hospital? Se inundó. Y era el ala de emergencias, a donde llegan las personas que vienen lastimadas súbitamente, como ocurre en un sismo. Entonces, justo en el momento en que más se necesitaba el ala de emergencias, no funcionó. Eso pasa todo el tiempo. No solo entonces se lastima la estructura, sino lo que vemos es que se lastima todo lo que está dentro de la estructura. Este sismo de Chile, no sé si ven que esta persona está lastimada y la están atendiendo. ¿Saben qué tipo de estructura es esto? ¿Qué ocupación tiene este edificio allá atrás? Es un hospital. Y entonces dirán, pero ¿cómo? Pues si no la gente está aquí para ser atendida, pues no, se dañó tanto el hospital durante el sismo que no pudieron usar las instalaciones del hospital. En el caso de Chile, tienen una institución que puede poner hospitales ambulantes casi de manera inmediata. En qué, digamos, qué institución de los países tiene la obligación de que cuando se necesite, tiene que levantar un hospital de manera inmediata? ¿Qué institución tendría esa capacidad en México, digamos? Está en un contexto donde va a haber muchísimos heridos. Y es una institución que tiene que levantar el hospital de manera muy rápida y en caso de que se requiera moverlo de manera muy rápida. ¿Quién tendrá esa capacidad de atender muchísimo gente muy lastimada y con la posibilidad de levantar el hospital casi de manera inmediata? No podría ser la OMS. Pero en México no Porque hay. es Es el ejército. el ejército. ¿Están de acuerdo que en un campo de batalla va a haber muchos lastimados y el ejército tiene que levantar su hospital en el campo de manera inmediata? Son los ejércitos y el ejército chileno es muy bueno, curiosamente. No sé si saben que en Sudamérica ha habido muchas guerras, muchísimas. México no tiene con quién pelear. Ya peleamos con Estados Unidos y lo perdimos todos. Ya no nos podemos, ya no tenemos de qué preocuparnos. Guatemala en el sur es un país muy chiquito y no representa una amenaza para México. En el norte ya lo perdimos todo, ya no hay más que perder. Entonces, México no tiene esta tradición como tienen países sudamericanos, que hay países de tamaños similares y con potencia similar. Entonces, ellos sí se han peleado muchísimo y el ejército chileno ha sido excepcional. Es de los países que tiene un ejército excepcional. Entonces, el ejército chileno montó de manera inmediata hospitales militares afuera de los hospitales civiles para atender a la gente. Pero la pregunta es, ¿por cómo es posible que se haya dañado el hospital? ¿Están de acuerdo que eso no debería suceder? Japón, que es uno de los
quizás el país más avanzado en términos del diseño sísmico, pues miren, también se les dañan las cosas. Entonces, cada vez hemos ido entendiendo que la función del ingeniero estructural nos obliga a satisfacer las cada vez más complejas necesidades. Cada vez la gente, los inversionistas, construyen edificios más complejos. Cada vez les meten más cosas, cada vez son más caros. Y entonces hemos entendido como ingenieros que somos responsables de ir cuidando todo eso. Y sin embargo, nuestra profesión es dificilísima, dificilísima, pero no quiere decir que con sensatez no podamos hacer un buen trabajo. A ver, ¿por qué les digo que es tan difícil nuestra profesión? No sé si ven que aquí hay una maceta. A ver, déjenme acercarme para que se vea. Esta maceta está de pie, pero todas las demás que la rodean, ¿qué les pasó? Se cayeron. Y la pregunta es, si todas las macetas son iguales, perdón, se cayeron producto de un sismo. Hubo un movimiento sísmico del terreno y debido a eso todas las que se cayeron, se cayeron. Pero es muy difícil entender por qué esta maceta está de pie y todas las demás se cayeron. Eso también pasa mucho con los edificios. Hay digamos, comunidades como la UAM. Si ven los edificios de la UAM se parecen un montón. Y hay veces que los edificios son, vamos a decir, gemelos o trillizos. Y entonces llega uno a una instalación educativa con dos edificios parecidísimos y uno está muy dañado y el de ladito no le pasó nada. Entonces, ¿por qué este se quedó de pie y por qué los demás se cayeron? Ahora, aquí en el fondo se ve un tallo tirado, o sea, nada más se cayó una maceta y todas las demás se quedaron de pie. Entonces la pregunta es, ¿por qué una en especial se queda de pie o por qué una en especial se cae si las demás que son sus gemelas no se caen? Y entonces al principio tratábamos de entender por qué y hacíamos modelos bien refinados, hagan de cuenta, pues esa maceta es un sistema relativamente sencillo. Entonces decíamos, a ver, vamos a modelar lo mejor que podamos la maceta y pues ahí está el tallo y pues hasta las hojitas le vamos a meter a nuestro modelo matemático para que se parezca lo más posible a la maceta de la realidad. Y luego, si podíamos medir cómo se movió el terreno, analíticamente, en un mundo virtual, si tratábamos de reproducir con esta maceta virtual el trabajo, lo que vivió la maceta durante el sismo real. Y aunque la maceta es un sistema muy sencillito, pronto nos dimos cuenta que es bien difícil, que ni con el mejor modelo que hayamos desarrollado vamos a poder jamás reproducir el comportamiento de ninguna de estas macetas. Porque hay aquí componentes muy, muy complejas de movimiento. No sé si ven que para que la maceta se caiga, no solo se tiene que mover de lado, se tiene que levantar la maceta sobre una esquina. ¿Qué quiere decir? Que la masa de la maceta se tiene que empezar a mover verticalmente, pero también tiene que girar. Y toda esa es una inercia muy complicada. Pero luego, digamos, cuando se está moviendo, tambaleando la maceta, pues va a llegar un momento en que la maceta se regrese y golpee sobre el piso. O sea, si la maceta está así y de repente el sismo va en la otra dirección, pues no sé si ven que la maceta se endereza, pero llega un momento en que cuando la maceta vuelve a tocar con el piso, lo va a hacer como un golpe. Y ese golpe introduce, teóricamente, así se los voy a decir, un contenido infinito de frecuencias que no podemos simular bien en la computadora. Nada que sea infinito lo podemos simular bien en la computadora. Entonces, aunque ese sistema es relativamente sencillito, nos cuesta mucho trabajo reproducir su comportamiento real. Pero no sé si ven que todas las macetas, reconociendo que no podemos predecir el comportamiento real de la maceta, todas las macetas se cayeron en el mismo sentido. Y si yo quisiera diseñar una maceta para que no se caiga, yo podría diseñar una maceta para que no se caiga. No tengo que entender perfectamente todo, yo puedo hacer un modelo relativamente sencillo. Entonces, a ver, vamos a decir que este es un borrador. Si muevo la mano, se va a volcar el borrador. Y yo puedo diseñar un borrador para que no se volque. ¿Creen que si muevo la mano se va a volcar? Por más que lo mueva, ya no se va a volcar.
Yo puedo diseñar este borrador para que no se vuelque de una manera muy sensata con el modelo muy sencillo. Pero tengo que reconocer que ese modelo no es exactamente igual. Pero siendo sensato con el manejo del modelo sencillo, ese diseñar macetas para que no se vuelquen. A ver, ahorita sí, con base en lo que vimos con el borrador, o si no, a ver si ustedes me pueden dar intuiciones de cómo diseñar una maceta para que no se vuelque. ¿Qué es lo que hace que la maceta se caiga? Ya dijimos que es una fuerza de inercia, ¿no? Pero, ¿y qué es lo que hace que la maceta no se caiga? Con base en eso, a ver si podríamos pensar qué habría que hacer para diseñar macetas que no se caigan, a pesar de que no podríamos reproducir su comportamiento exacto durante los sismos. Pero bueno, entendiendo que la componente horizontal del sismo es la más difícil, la que nos vamos a concentrar en esa componente horizontal durante el curso. No quiere decir que en algún proyecto en específico la componente vertical no vaya a ser importante. Lo que quiere decir es que la que vamos a poner mayor atención, porque es la que produce la mayor cantidad de problemas, es la componente horizontal. Entonces, en algún momento tuvimos que preguntarnos, ¿podríamos predecir cómo van a ser los sismos del futuro? ¿Qué me dicen? ¿Creen que le haya echado ganas la humanidad para tratar de entender cómo van a ser los sismos del futuro? Hay expertos buenísimos y en México hay una comunidad muy madura que estudia los sismos y los entiende muy bien, pero no los puede predecir. Entonces ya dejamos de aspirar, ya entendimos que no podemos predecir los sismos. También ya entendimos que aunque el sistema sea relativamente sencillo, no podemos predecir el comportamiento del sistema. Entonces, la pregunta es, ¿a qué tipo de macetas le vamos a apostar? Para que a nuestros edificios les vaya bien, le vamos a apostar a que podemos predecir los sismos, ya que podemos predecir la respuesta de la maceta, o más bien vamos a apostarle a diseñar un tipo de maceta que pase lo que pase sea muy difícil de volcar. Y la respuesta es que vamos apostándole a lo segundo. En lugar de tratar de predecir las cosas, es con mis limitantes y con modelos sencillos, vamos a trabajar con sistemas estructurales que nos aporten mucha seguridad, como una maceta que no se vuelque. A ver, ¿por qué se vuelca la maceta? ¿Quién se acuerda? ¿Qué? Si yo quisiera aquí representar en el pizarrón la acción del sismo sobre la maceta, y hablo de la acción de la componente horizontal del sismo, ¿cómo la representaría? Ya dijimos, ¿cómo en el curso de diseño estructural, cómo calcularíamos? ¿Cómo modelaríamos la acción del sismo sobre la maceta? Una fuerza. ¿Y esa fuerza dónde actuaría? Se la pongo acá arriba, en el centro de masa. Si esta masa fuese uniformemente repartida, estaría en el centroide de la figura. A ver, ¿qué creen que sea más peligroso en términos de que la maceta se vuelva? ¿Que el centro de masa esté arriba o que el centro de masa esté abajo? Que esté arriba. Porque ¿quién vuelca la maceta? Pues un momento, ¿están de acuerdo? Para que se vuelque la maceta, esta fuerza va a ser un momento con respecto a este punto. Eso es lo que va a hacer que la maceta se levante, que gire y que se caiga. Pero no sé si ven que aquí en este modelo estoy ignorando muchas cosas. Porque están de acuerdo que la maceta tiene que girar, esta masa se tiene que levantar. No solo se tiene que levantar, sino la masa tiene que girar. Pero acá no estoy considerando eso, no sé si lo ven. Yo estoy diciendo que la maceta, aquí está el centro de masa como si la maceta no se levantara. ¿Es perfecto mi modelo? No. Está ignorando que la maceta se tiene que levantar sobre el centro. Pero es un modelo sensato porque me está ayudando a entender que lo que vuelve la maceta es un momento de volteo que tiene que ver con esta fuerza. Si yo quisiera que esta fuerza no fuese, este momento no fuese muy grande, esta fuerza vamos a decir que fuese constante. ¿Qué tendría que hacer con este centro de masa? ¿Subirlo o bajar? ¿Cómo lo bajo? ¿Cómo sería, digamos, la configuración ideal de una maceta para que el centro de masa esté lo más abajo posible? ¿Esta sería una muy buena configuración para la maceta? No. ¿Esta sería una buena configuración?
¿Están de acuerdo que mientras más ancha sea la base, el centro de masa se va bajando? ¿Saben qué aprendimos con modelos tan sencillos como esto? Que la demanda sísmica no depende solo del sismo, también depende del sismo. ¿Están de acuerdo que acabamos de decir que ese momento puede variar mucho, depende de la geografía de la base? Pues que creen, lo mismo pasa con nuestros edificios. Dentro de ciertas circunstancias hay edificios que son de este tipo, pero bajo otras circunstancias, ese es el tipo de edificios que queremos diseñar, pues no. Queremos diseñar edificios de tipo maceta como este, que bajen la demanda así. Y eso es posible, pero ya lo tenemos que explicar. Bueno, esa es la demanda y ¿qué es lo que hace que la maceta no se mueva? ¿Qué es lo que hace? Que, por ejemplo, si yo no inclino lo suficiente este borrador, ¿qué le va a pasar si lo suelto? ¿Se va a continuar hacia allá o qué le va a pasar? ¿Están de acuerdo que se regresó? ¿Qué es lo que hace que el peso? ¿Están de acuerdo que el peso sobre ese mismo punto produce un momento de resistencia? Y eso es lo que hace que la maceta no se vuelva. ¿Podría yo diseñar diferentes macetas con diferente resistencia contra vuelta? Esta maceta tiene mucha resistencia contra vuelta. No sé si ven que el peso contra la esquina que se levanta, la distancia es chiquitita. Pues aunque este peso sea muy grande, pues apenas hace un poquito de volteo resistente. Pero esta, ¿cómo anda esta de resistente? No sé si ven que acá está el punto, acá está la fuerza, no sé si ven que para este, pensando que este piense lo mismo que este, perdón, que estas dos macetas pesen lo mismo, no sé si ven que el momento resistente de este. Entonces, con un modelo así sencillito, ¿y se acuerdan qué hacíamos en el curso de los distintos cursos de diseño de elementos o estructuras, gracias al desarrollo completo? ¿Se acuerdan que a estas demandas se le pone un factor de carga? Eso también lo aprendieron en el curso de diseño. Y a esa capacidad se le pone un factor de resistencia. Y entonces con eso damos, aunque este modelo no es perfecto, pues es sensato, porque me da elementos para entender cómo diseñar una maceta que no se caiga. No le apuesto a poder predecir el comportamiento de la maceta. Apuesto a aportarle un mecanismo resistente a la maceta para evitar el fenómeno que yo estoy buscando evitar. Bueno, entonces ya dijimos que en términos estructurales, hacer que una estructura soporte su peso es mucho más fácil que diseñarla para que resista simultáneamente cargas gravitacionales y laterales debidas a sismo. Aquí lo importante es, lo que nos cuesta mucho, es el movimiento lateral. Dice que por tanto ya dijimos que las estructuras que resisten sismo son mucho más pesadas, las vigas y las columnas tienen que ser más pesadas, pero a pesar de eso, de ser tan pesadas, se pueden dañar. ¿Y por qué son tan pesadas? ¿Por qué tenemos que tener vigas tan robustas y columnas tan robustas? ¿Se acuerdan lo que me dijeron que tenía que tener estructuras inocentes para no dañarse? Controlar su deformación lateral, ¿se acuerdan? Que mientras menos se deforme, mejor llevar. Pues se necesitan de vigas y columnas muy robustas para que la estructura se deforme poco. Si le pongo vigas y columnas muy esbeltas, ¿qué creen que le pasa a los marcos? O bueno, estos edificios de columnas y vigas se deforman un montón. Entonces, en el mundo del sismo, por eso tienen que ser tan grandes las columnas y las vigas, para que el edificio tenga suficiente rigidez lateral para que no se deforme tanto. Pero bueno, aparte de la estructura, ya dijimos que tenemos que controlar todo tipo de daño. Y entonces, recientemente estamos diciendo, a ver, si de veras queremos reducir las consecuencias de los sismos, nuestra estructura no solo la tenemos que entender como el sistema estructural, sino la tenemos que entender como todo lo que hay en el edificio. Digamos, incluyendo, y ya no veo lo que dice en amarillo ahí, que dice, a los sistemas no estructurales y los contenidos. Entonces, si queremos controlar todo el daño por sismo en un sistema o en un edificio, tenemos que controlar el daño en todo esto.
Entonces, el problema con el enfoque actual del diseño por sismo es el que vamos a aprender, pero ojo que estamos evolucionando. El enfoque actual de diseño por sismo no está pensado en reducir las consecuencias de los sismos. ¿Saben en qué está pensado? En proteger la vida de las personas. A ver, no estoy diciendo que no es importante. La pregunta es, ¿y si puedo proteger la vida de las personas y que no se dañe el edificio? Eso es lo que deberíamos hacer. Ahorita nada más estamos protegiendo la vida de las personas, dejando que el edificio se dañe. Entonces, en el mundo del diseño sismorresistente hemos tenido dos grandes obsesiones. La primera, ¿cómo hacer para que los edificios no colapsen? ¿Ven este tipo de estructuras que tiene columnas y sistemas de piso plano? Estos no son tan viejitos como uno pudiese pensar. Esos nacieron como a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Digamos que en el siglo XVIII no se hacían estructuras de marcos. ¿Cómo eran las estructuras antes de que nacieran los marcos? ¿Cómo las construíamos? ¿Cómo? Mampostería. ¿Están de acuerdo que si van al centro, todos los edificios coloniales españoles, si van a cualquier ciudad europea, todos los edificios antiguos están hechos de mampostería? Pero ¿cuál creen que era el problema de diseñar edificios con muros de mampostería? Porque además la mampostería pues no era tan resistente. Pues teníamos que poner muchos muros en todo lo largo del elemento y todas las fachadas tenían que estar llenas de muros. ¿Por qué? Para que los muros pudieran bajar el peso del edificio. Pero ¿qué pasó con el advenimiento de materiales de alta resistencia? Que ya podíamos diseñar este tipo de estructuras. ¿Y cuál era la ventaja? No sé si ven que podíamos abrir espacios muy amplios internos y entonces podían hacer mucho más cosas. Y la fachada quedaba totalmente libre de muros y entonces se podía ver hacia todos lados. A ver, aquí en la universidad, ¿este muro para qué está aquí? ¿Está para cargar el peso del edificio? Entonces, ¿quién está cargando el peso del edificio? Las columnas. Y entonces, ¿por qué ponemos estos? Sí, para no estar tomando la clase de leyes, ¿no? Pues no estaríamos simultáneamente aprendiendo leyes. Entonces es nada más como una cuestión de separar los espacios, pero no sé si ven que si este muro tuviese que estar aquí a fuerza, ya no tendría la opción de usar este espacio como me conveniera. El espacio quedaría limitado por la limitación de los materiales. Pero cuando surgieron esas estructuras, fue una revolución arquitectónica. Ahora, dos cosas. Digamos, el concreto se considera un material moderno, pero no es cierto que sea un material moderno. Había una civilización que desde antes de Cristo, hace muchísimas siglos, construía muchas cosas con concreto y muchas de esas están de pie hoy en día. ¿Qué les dicen sus profesores de construcción? ¿Cuál fue la civilización que usó por primera vez el concreto? ¿Quién es? La romana. Los romanos construyeron muchísimo con concreto y ahí siguen parados sus estructuras. Entonces, ¿por qué decimos que el concreto es un material moderno si no es moderno? El acero tampoco es moderno. Hubo varias civilizaciones ancestrales que usaron el acero, pero ¿por qué el acero y el concreto se consideran materiales modernos? Porque, digamos, a mediados del siglo XIX se crearon procesos industriales para construirlo, para fabricarlos de manera masiva. Lo que hizo al acero y al concreto materiales modernos no es el material en sí mismo, sino la posibilidad de fabricarlos en cantidades, ahora sí que literalmente industriales. Pero bueno, estas estructuras nacieron en zonas de no templado. En países muy ricos desarrollaron la tecnología de los marcos. ¿Qué tipo de países me refiero? Alemania, Inglaterra, Francia, Holanda, Suiza, y en Estados Unidos, en la costa este, de donde Chicago, empezaron a construir muchísimo con los marcos. Y pues ven todos los espacios que liberan los marcos. Esos edificios llamaron la atención de todo el resto del mundo.
Y entonces los países de todo el mundo querían construir marcos y empezamos todos los países del mundo a construir marcos. Pero saben, en ese viaje, ¿cuál fue el problema? Que en los países no sísmicos donde nacieron los marcos, pues se comportaban de maravilla. ¿Y qué creen que pasó cuando pasamos a zonas volcánicas? Vaya, literalmente los marcos se nos desmoronaron. Y pasamos como toda la mitad del siglo XX, la primera mitad, tratando de entender qué está pasando. ¿Por qué los marcos, vamos a decir en este caso de concreto, funcionan tan bien en zonas donde no hay tierra y en el momento en que los traspaso a zonas de alta sismicidad o mediana sismicidad, se me están cayendo todos? Y hasta que no pudimos entender una serie de cosas, no pudimos resolver. ¿Qué pasó? Que se nos cayeron muchos edificios. Pero entonces entramos en una historia de pensar que construíamos marcos, se nos caían. O sea, no puede ser, no podemos volver a construir marcos igual, se van a volver a caer. Entonces, mejorábamos algo, hacíamos pruebas de laboratorio, tratábamos de entender qué fue lo que pasó, que hizo que los marcos se cayeran. Y entonces construíamos una nueva generación de marcos y volvía a temblar. Se volvían a caer muchos, pero ahora menos. ¿Están de acuerdo? Porque algo habíamos aprendido. Y así fuimos desarrollando un entendimiento poco a poco de lo que teníamos que hacer para diseñar los marcos. Y entendimos que las estructuras necesitaban tener una propiedad conocida como ductilidad y que va a ser fundamental para eso. Pues hay una propiedad que se llama ductilidad que si no tienen las estructuras existentes, les pasa eso. A ver, vamos a ver la primera propiedad que debe tener una estructura sismorresistente. Es lo que vamos a llamar estabilidad. Lo que queremos es evitar esto. ¿Qué le pasó al concreto ahí? ¿Está bien ahí el concreto así? No. Se está cayendo a pedazos el elemento de concreto. ¿Están de acuerdo que eso no puede pasar en un elemento de... Este elemento funcionaría perfectamente en un lugar donde no tenga. Pero ¿saben qué provocó esto? La deformación lateral. Entonces empezamos a ver que los elementos de estructura, los elementos de concreto se nos empezaban a deformar a bajos niveles de deformación y esfuerzo. ¿Cómo podemos evitar este tipo de fallas? ¿Qué nos decían los profes de elementos de concreto? ¿Qué tenemos que hacer para que no se nos desmorone? Confinarlo. Entonces aprendimos que el detallado de los elementos de concreto en una zona sísmica tiene que ser totalmente diferente a una no zona sísmica. Porque en una zona no sísmica yo puedo dejar al concreto relativamente poco confinado y no pasa nada. Pero si yo uso este tipo de detallado en una zona altamente sísmica, literalmente los elementos se me desmoronan. ¿Qué tiene que pasar entonces? Que yo en la zona sísmica tengo que crear una jaula de acero. Una jaula de acero que atrape al concreto y lo tenga bien confinado y no deje que se me deshaga en pedazos. Y entonces entendimos, después de varias frustraciones, que los elementos de concreto tenían que tener estabilidad. Y que esa propiedad no ocurre por sí sola, sino que hay que hacerla posible, hay que diseñarla y hay que construirla. ¿Qué quiere decir la estabilidad? Este es un comportamiento estable y este es un comportamiento inestable. ¿Se acuerdan aquí generalmente qué graficamos? Porque en esta gráfica la vamos a estar viendo 1000 veces en este curso. ¿Qué se grafica aquí, perdón? Deformación y acá esfuerzo. Deformación, esfuerzo, resistencia. Esto le pasa al concreto sin confinar. No sé si ven que alcanza su resistencia, pero la pierde a muy bajos niveles de deformación. Pero los sismos le van a imponer mucha deformación a mis elementos. Entonces, pues, ¿qué pasaba con los elementos? Alcanzaban su resistencia, se desmoronaban y fallaban. ¿Qué pasa cuando yo confino el concreto? No sé si ven que no solo alcanza una resistencia mucho más alta, sino la logra conservar el elemento a altos niveles de deformación.
Y eso es lo que esperamos de los elementos de concreto. Porque el sismo lo va a deformar. Sabemos que el sismo tiene la capacidad de deformar. Entonces, pues más vale que no solo alcance su resistencia, sino que la conserve a niveles de deformación como las que va a imponer el sismo. Entonces, ese es el tipo de detallado que vamos a estar discutiendo al final de este curso. ¿Cómo ven los estribos? Súper cerrados en los extremos, ¿no? Ya vamos a entender por qué los estribos se cierran en los extremos, pero no sé si ven que la serie está perfectamente rematado y por un detalle muy estricto. Un detalle que no existe en zonas de baja sismicidad. Entonces, pues aprendimos, y esto es parte de lo que vamos a discutir en este curso, pues cómo se detallan las vigas de concreto. Pero en zonas sísmicas sabemos que tenemos que crear como una jaula de acero. Esta jaula de acero que encierra el concreto. Sin esa jaula de acero, los elementos de concreto sencillamente se me desmoronan. Pues las columnas todavía peor, porque si se acuerdan de sus cursos de elementos de concreto, las columnas aparte tienen que bajar carga axial. Entonces el detallado de las columnas tiene que ser todavía más estricto. ¿Cómo ven aquí? ¿Tiene un solo estribo esta columna? ¿Cuántos? Tiene tres. Y lo vamos a ver que el detallado sísmico requiere no de un estribo, sino de capas de estribos. Todos estos es una sola rayita. O sea, vienen estos tres, y estas son otros tres, y estas son otros tres. O sea, son capas literalmente de estribos tras estribos para el concreto. Bueno, pero entonces finalmente aprendimos una cosa muy importante que vamos a estar enfatizando en este curso. En una estructura sismoresistente, cada elemento estructural tiene que estar bien diseñado y detallado. Todos. No se vale detallar uno mal. ¿Qué le va a pasar a que está mal detallado? Cuando se vaya deformando el edificio de lado, ¿qué le va a pasar? Detallado. Se va a desmoronar. Y si está cargando algo, ¿qué va a pasar? Pues todo lo que está arriba se va a quedar en peso. Entonces, absolutamente todos los elementos no se nos puede escapar de ellos. Tienen que estar bien diseñados y detallados. A ver si aprecian, porque no sé si ven que en este edificio las vigas y las columnas están como libres de daño y el edificio está colapsado. Entonces, pues, si no se dañaron las columnas ni las vigas, ¿por qué se colapsó el edificio? ¿Ahí quién falló? A ver, vamos a ver una figura extra, a ver si nos inspiramos y regresamos a esto. Imagínense que tuviésemos un edificio o una estructura de 4 muros. Cada uno de los muros está suelto como este. Este es hasta así, cada uno está suelto. ¿Qué creen que pasa si yo empiezo a mover el terreno debajo de esta estructura? ¿Qué les va a pasar a esos muros? Se van a volcar muy fácil, ¿están de acuerdo? Entonces, esta estructura prácticamente no tiene sismoresistencia. Ahora, quiero que imaginen qué pasaría si de alguna manera interconecto los 4 muros. Ya no están trabajando de forma aislada, entre los 4 van a formar un sistema. Este muro B se va a volcar así igual de fácil que arriba. ¿Por qué no? Pues ese muro. ¿Qué es lo que evita que este muro se caiga? Los otros dos lo están sosteniendo. Pero están de acuerdo que solamente se mueve en esta dirección. El muro A tampoco se cae, porque ahora el muro B le regresa el favor. No sé si ven que cuando amarramos todos los elementos estructurales, se dan apoyo mutuo. Cuando cada uno está trabajando por su cuenta, es como si fuera un edificio que está formado por castillo, por cartas. Es como si fuese un castillo de naipes, le muevo un tantito y todas se caen. Pero si yo amarro todos los elementos estructurales y me aseguro que todos queden bien amarrados con todo, no sé si ven que les estructura tiene una resistencia muy superior. A ver, regreso a esta figura. ¿Qué fue lo que le falló a ese edificio? ¿Le fallaron las columnas? Las conexiones. Ya no está trabajando en conjunto. Como cada elemento está trabajando por separado, miren lo que pasa.
Aunque no lo parezca, a este le pasó lo mismo. No sé si ven que aquí, lo mucho que se deformó el... ¿Se acuerdan que lo que daña son qué tanto se deforman los elementos? Miren lo mucho que se deformó. Y sin embargo no pudo prevenir el colapso porque se desconectaron los elementos estructurales. Entonces, a esta segunda propiedad le vamos a llamar integridad. Noten que el sistema estructural exhibe propiedades emergentes atractivas que ninguno de los miembros estructurales posee individual. Y eso, la integridad estructural no ocurre por sí sola. Hay que concebirla. Al final vamos a platicar cómo es que se tiene que... Miren el armado que tiene que... No sé si se entiende, es una columna de por arriba. Y este es el armado funcional de la columna. Esta es la conexión, pero en lugar de vista en planta, está vista en elevación. Miren la cantidad de acero que debe llevar la conexión. ¿Para qué? Para no fallar y no evitar el tipo de fallas que vienen de la lámina. A ver, déjenme ver qué horas son. Bueno, aparte, esto ya no lo vamos a ver en el curso, no nos da tiempo, pero hay un elemento que conecta todos los elementos verticales. Cada uno de estos elementos verticales, no sé si ven que cuando el sismo empuje a la estructura, cada uno de estos elementos verticales, pues va a resistir el sismo. Pero ¿quién los conecta a todos ellos para que trabajen? La cimentación por debajo y por arriba, ¿quién los conecta? Las losas, no sé si lo ven. Entonces, en términos de hacer este trabajo fundamental, la cimentación y los sistemas de piso son importantes. O sea, el que trabajen juntos no solo depende de las conexiones, sino también depende mucho de la cimentación y de los sistemas de piso. En este curso, pues no vamos a ver cómo se diseña la cimentación y los sistemas de piso, pero es importante entender que los sistemas de piso se conectan a todos por arriba y la cimentación por abajo, y eso los hace trabajar. Bueno, hay una tercera propiedad, la dejamos para la próxima, que es la regularidad. Pero bueno, el punto es que se nos cayeron varios edificios. De analizar el tipo de falla en los diferentes edificios, vamos aprendiendo cómo se usan armas para lograr una propiedad que se llama de clase. Bueno, pues como les dije, vamos a seguir viendo este material y cuando terminemos esta presentación ya vamos a ver los detalles de qué unidades vamos a ver y cómo se califica el curso, etcétera, etcétera.